Bueno, muy buenas noches a aquellos que se vinculan en este instante, tanto a Zoom como a las hijas del cura, para continuar con nuestras lecturas y charlas sobre la divina voluntad. Hoy empezamos, la semana pasada habíamos terminado el primer volumen y hoy ya empezamos el segundo volumen. Y en este volumen vamos a aprender algunas cositas sencillas que nos quiere enseñar el Señor. Primero que todo vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento para que nos permita conocer la sabiduría de la divina voluntad que el Señor quiere enseñarnos. Y para ello vamos a unirnos con la oración que la misma divina voluntad nos enseña. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Bueno, hoy tenemos algo bien especial y es cómo el Señor nos quiere enseñar a conocer ciertos detalles de, por ejemplo, ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Qué es esa voluntad que Él nos quiere dar a conocer a cada uno de nosotros? Y para ello vamos a tener algo bien interesante. Empezando el segundo volumen, el Señor le ha pedido a Luisa ahora que por obediencia escriba cada experiencia que ella vive con Él. Pero Luisa lo hace a regañadientes. Entonces el Señor se le muestra muy esquivo a Luisa y ella le pregunta por qué ese aislamiento. Y el Señor le dice, porque no estás acatando la divina voluntad como yo quiero que lo hagas. Si yo te digo que escribas tus experiencias conmigo, entonces escríbelas, eso es todo. Entonces Luisa obedece y entonces va a enseñarle el Señor cómo debe obrar siempre. Y en ese segundo volumen empieza su primera experiencia el 28 de febrero del año de 1899. Y por orden del confesor empieza a escribir lo que pasa entre nuestro Señor y Luisa día a día. Entonces dice, mientras así decía, no sé cómo he visto al confesor junto a Jesús y el Señor le ha dicho, mira, todo lo que haces pasa al cielo, por eso ve la pureza con la cual debes obrar, pensando que todos tus pasos, palabras y obras vienen a mi presencia, y si son puros, esto es, hechos por mí, yo siento por ello un gozo grandísimo y los siento en derredor mío, como tantos mensajeros que me recuerdan continuamente de ti. Pero si son hechos con fines bajos y terrenos, siento fastidio. Y mientras así decía, parecía que le tomaba las manos y levantándolas hacia el cielo le decía, los ojos siempre en alto, eres del cielo, obra para el cielo. El Señor nos recuerda aquí que muchas veces creemos que cuando estamos haciendo algo, una oración con todo el corazón, nos preguntamos, ¿será que el Señor sí le llega a esta oración? Tan le llega que Él responde casi que inmediatamente. Pero de la misma manera, cuando estamos nosotros pecando, el Señor está ahí, porque el Señor no está en una nubecita, Él está en todo, Él está dentro de nosotros. Recordemos que en el bautismo lo recibimos, en la primera comunión aprendimos a alimentarnos de Él y en la confirmación confirmamos que yo quiero ese bautizo y yo quiero esa iluminación del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros en este instante queremos aprender.
cómo obrar siempre en la divina voluntad. Mientras veía al confesor y a Jesús que así le decía, en mi mente me parecía que si se obrara así, sucedería como cuando una persona debe desalojar una casa para mudarse a otra. ¿Qué hace? Primero manda todas las cosas y todo lo que ella tiene y después se va a ella. Así nosotros, primero mandamos nuestras obras a tomar lugar para nosotros en el cielo y después, cuando llegue nuestro tiempo, iremos nosotros. Qué hermoso cortejo nos harán cuando así obremos. Qué interesante. El Señor nos está enseñando a decir, manda todas tus acciones al cielo, todas, que son las pertenencias con las que vamos a nosotros a vivir en el cielo. Y luego, cuando Él nos llame, que eso es un misterio y no lo sabemos, ahí es cuando nosotros debemos agradecer haber mandado esto. Pero mire esto, el Señor nos va a definir en este capítulo algo bien interesante que quiero que lo aprendamos minuciosamente. ¿Qué es la fe de la cual Dios nos habla? Y Él dice, la fe es Dios. En la palabra fe, comprendía que la fe es Dios mismo. Así como el alimento material da vida al cuerpo para que no muera, así la fe da la vida al alma. Sin la fe, el alma está muerta. La fe vivifica, la fe santifica, la fe espiritualiza al hombre y lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo, de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios. La felicidad de un alma que vive de fe, su vuelo es siempre hacia el cielo. En todo lo que le sucede, se mira siempre en Dios. Y he aquí, como en la tribulación, la fe la eleva en Dios y no se aflige. Ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino en el cielo. Así, si la alegría, la riqueza, los placeres la circundan, la fe la eleva en Dios y dice entre sí, oh, cuánto más contenta y más rica seré en el cielo. Así que de estos bienes terrenos toma fastidio, los desprecia y se los pone bajo los pies. A mí me parece que a un alma que vive de fe le sucede como a una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros, y otra persona le quiere ofrecer un centavo. Ahora, ¿qué diría aquella? ¿No se indignaría? ¿No se lo arrojaría a la cara? Y agregó, y si ese centavo estuviera todo enlodado como son las cosas terrenas, y además, si le fuera dado solo en préstamo, entonces ella diría, inmensas riquezas, gozo y poseo, y tú osas ofrecerme este vil centavo tan enlodado y por poco tiempo. Yo creo que voltearía enseguida la mirada y no aceptaría el don. Así hace el alma que vive de fe respecto de las cosas terrenas. Cuando yo estoy lleno de fe, cuando yo estoy queriendo aprender y seguir la divina voluntad, de alguna manera lo terreno ya no me descresta, no me impresiona. Muchas veces a los religiosos, a los sacerdotes, a las monjas, nos preguntan, pero ustedes no extrañan nada del mundo, ustedes no les hace falta esto, o una esposa, o una familia. Lo que pasa es que el Señor te ha mostrado unas gracias que no se pueden comprar con todo el dinero del mundo. Y la vida religiosa nos enseña en la oración a que todos los días acrecentando nuestra fe y subiendo nuestra fe y alimentando nuestra fe, los dones que son del cielo no se comparan para nada con el mejor don de la tierra. Por eso la renuncia al mundo es tan importante en la vida religiosa, porque es decirle a Dios, Señor, yo te prefiero a ti. Que algunas veces las cosas del mundo nos van a seducir, obviamente que sí,
Pero en ese proceso de buscar la santidad es donde el Señor nos va regalando ciertos dones. Ahora, así el alma que vive de fe, como la fe es Dios mismo, el alma viene a vivir del mismo Dios y alimentándose del mismo Dios, viene a participar de la sustancia de Dios y participando viene a asemejarse a Él y a transformarse el mismo Dios con el mismo Dios. Por lo tanto, al alma que vive de fe le sucede que santo es Dios, santa es el alma, potente Dios, potente el alma, sabio, fuerte y justo Dios, sabia, fuerte y justa el alma, y así de todos los demás atributos de Dios. En suma, el alma llega a ser un pequeño Dios, o la bienaventuranza de esta alma en la tierra, para ser luego más bienaventurada en el cielo. La fe nos da el poder de Dios. Por eso el Señor a los apóstoles les decía, en mi nombre expulsaréis demonios, en mi nombre perdonaréis pecados, en mi nombre curaréis enfermos, en mi nombre resucitaréis a muertos. Todo por el poder de Dios, porque la fe nos hace partícipes del poder omnipotente de Dios. Esta es una definición de fe que si la entendemos, vamos a querer que esa fe crezca y crezca y crezca sin parar. Pero en nuestro caso, el alma es pobre. Todo el bien es por parte del Señor que la vuelve partícipe de sus sustancias. Nuestra alma es muy débil si se queda sola. Por eso un alma sin fe se seca. Y entonces cuando empezamos a creer que solamente lo que vale es lo de este mundo y vivimos una vida como de un animalito. Crezco, como, me reproduzco y muero sin trascendencia. Y el Señor lo que nos está enseñando es cómo trascender de esta vida al paraíso en el cielo. Dice, vida del alma es Dios, la fe es Dios y el alma poseyendo la fe viene a injertar en sí todas las demás virtudes, de manera que la fe está como rey en el corazón y las demás virtudes están a su alrededor, como súbditas sirviendo a la fe. Así que las mismas virtudes sin la fe son virtudes que no tienen vida. Por eso el Señor habla también, como Dios es amor, Dios es fe. Entonces, si yo hago las cosas sin amor, sin fe, primero no se cumplen y segundo no trascienden. Yo puedo ser un millonario y donar todos mis millones a los pobres, pero si no lo hago con el amor que el Señor me está llamando, no estoy haciendo nada. Él quiere que lo hagamos todo con amor, porque Dios es amor y eso es lo importante. Dice, me parece a mí que Dios en dos modos comunica la fe al hombre. Esto es bien importante. ¿Cómo se comunica esa fe de Dios al hombre? La primera es en el santo bautismo. La segunda es cuando Dios bendito, depositando una partecita de su sustancia en el alma, le comunica la virtud de hacer milagros, como la de poder resucitar a muertos, sanar enfermos, detener el sol y demás. Si el mundo tuviera fe, se cambiaría todo en un paraíso terrestre. Así el alma que vive de fe es tan tímida de las cosas terrenas que por temor de ser acechada ni siquiera les dirige una mirada. Su mirada está en lo alto, encima de todas las cosas de la tierra, especialmente en las llagas de Jesucristo. Y desde dentro de aquellas lindas y santas moradas, gime, llora, reza y sufre con su esposo Jesús sobre la condición y miseria en la que yace el género humano. El Señor de nuevo
aquí nos empieza a preparar. ¿Cómo debo tener yo mi alma? ¿Cómo debo prepararme para todas las gracias? Mira, apenas estamos en el segundo volumen, son 36. Y esto va a ser capítulo a capítulo, una riqueza. Ya nos explicó qué es la fe, cómo se vive la fe, cómo debemos obedecer. En el capítulo primero es cómo debemos casarnos con Jesús, cómo debemos vivir la divina voluntad. Aquí va él a empezar a moldear nuestra alma. ¿Cómo quiero tu alma para que la vivas en la divina voluntad? La fe es la virtud más importante del creyente. Sin fe no somos nada. Y el Señor sigue preparándonos aquí y nos dice, sucede como a una persona que ha recibido un don que ella no poseía. Ahora, ¿qué hace? Lo toma y se hace dueña de él, pero cada vez que lo mira dice entre sí, esto es mío, pero me fue dado por otra persona. Así hace el alma a la cual el Señor, desprendiendo de sí una partecita de su ser divino, la cambia en sí mismo. Es que con fe nos hacemos como Dios. Esto es bien interesante, es una lección teológica bien complicada, porque es que Jesús nos hace hijos adoptivos del Padre y en esa adopción nos da dones, nos da regalos, pero tiene que ser una entrega de fe profunda. La fe no es una cosa que diga yo, hoy tengo fe y amanecí con fe y entonces voy a vivir con fe. No, es un proceso, es como una convulsión, dentro del alma yo tengo que cambiar mi manera de ser, tengo que cambiar mi manera de ver, de oír, de escuchar, de relacionarme, de sentir. La fe es una convicción entera y hay que orar para que el Dios nos dé la fe. La oración es clave para recibir el don de la fe, que es Dios. Y dice, ahora, esta alma, ¿cómo aborrece el pecado? Pero al mismo tiempo compadece a los demás. La persona que tiene una fe profunda, tiene una aversión por el pecado, pero se compadece del que ni siquiera entiende el pecado. Ruega por aquel que ve que camina en el camino del precipicio. Se une junto a Jesucristo y se ofrece como víctima para sufrir y así aplacar la justicia divina y para librar las criaturas de los merecidos castigos. Y si fuese necesario el sacrificio de su vida, de buena gana lo haría para la salvación de una sola alma. Con el primero, habiendo dicho el confesor que explicaría cómo ve la divinidad de nuestro Señor, le he respondido que era imposible saberle decir algo. El confesor de Luisa le preguntaba, pero ¿cómo es esa divinidad con la que hablas o la que ves en tus estados místicos? Y ella no lo podía explicar. Ya en las semanas pasadas decíamos que tratar de entender esto, de ver la divinidad de Dios, es como para alguien ciego de nacimiento, que le permiten durante un minuto ver y luego describa lo que vio sin que nadie le diga nada. Es imposible. ¿Cómo va alguien que nunca ha visto un árbol, no sabe qué es un árbol? Alguien que nunca ha visto un perro, no sabe qué es un perro, ve una figura moviéndose. Porque el Señor nos dice que el cielo es algo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente imaginó. El cielo es algo inimaginable por el hombre, porque la prisión del cuerpo limita la visión de Dios por nuestros sentidos. Y en esa omnipotencia de Dios nos va a dar acceso, como Él, a unos dones y sentidos que ni siquiera sabemos que existen. Y entonces aquí es cuando entendemos lo que dice. Mientras me encuentro fuera de mí misma y encontrándome en lo alto de los cielos, me ha parecido ver a Dios dentro de una luz. Y Él mismo parecía también luz.
Y en esta luz se encontraba la belleza, la fuerza, la sabiduría, inmensidad, altura, profundidad, sin límites ni confines. Así que también en el aire que respiramos es Dios mismo que se respira. Así que cada uno lo puede hacer como vida propia, como de hecho lo es. Así que ninguna cosa le escapa y ninguna le puede escapar al pensamiento. Alguna vez, si ustedes cogen un pez y lo sacan y le quitan el agua, ese pez toda su vida, de alguna manera, puede llegar a decir el agua no existe. Solo sabrá que el agua existe el día que lo saquen del agua, cuando le haga falta. Ese es el alma humana. El alma humana tenderá siempre a buscar a Dios y solo descansará realmente cuando encuentre al Dios verdadero. Todo lo otro que no sea nuestro Dios, todo lo otro que no sea esta Santísima Trinidad, son demonios. ¿Es fácil? No existen dioses intermedios, solo hay un Dios al que tenemos que adorar. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Para poderme explicar mejor, según nuestro lenguaje humano, diré que veo una sombra de Dios en todo lo creado, porque en todo lo creado, donde se ha arrojado la sombra de su belleza, está Dios. Es que no hay nada que no haya sido creado por Dios. Y dice, para entender eso tenemos que entender qué es la Santísima Trinidad. Y lo vamos a entender con un sencillo ejemplo. Y dice, el globo es Dios. Él lo define como comparando la Santísima Trinidad con el sol. Nos dice, primero, el globo es Dios. Los rayos, los inmensos atributos de Dios. El sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y es calor. Así que la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo y el calor es el Espíritu Santo, pero uno es el sol. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, así que no se puede concebir el fuego sin concebirse también la luz y el calor, así no se puede concebir al Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo, y así recíprocamente tienen los tres el mismo principio eterno. Aquí recordamos la anécdota de San Agustín cuando un niño tenía un agujerito frente a la playa y iba al mar y llenaba un cubito con agua y lo echaba en el agujerito. Y entonces le pregunta a San Agustín al niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy poniendo todo ese océano en este huequito. Y entonces San Agustín le dice, eso es imposible. Y le dice, igualmente de imposible es tratar de entender con la mente humana el misterio de la Santísima Trinidad, porque es un misterio entender esa sabiduría. Y dice, Dios es espíritu purísimo y nosotros lo podemos simbolizar en el sol que hace penetrar sus rayos donde quiera, sin que ninguno los pueda tomar entre las manos. Dios mira todo, las iniquidades, las infamias de los hombres, y Él queda siempre lo que es, puro, santo, inmaculado. Sombra de Dios es el sol que manda su luz sobre las inmundicias y queda inmaculado. Expande su luz en el fuego y no se quema, en el mar, en los ríos y no se ahoga. Da luz a todos, fecunda todo, da vida a todo con su calor y no empobrece de luz ni pierde nada de su calor, y mucho más,
mientras hace tanto bien a todos, él de ninguno tiene necesidad y queda siempre en lo que es, majestuoso, resplandeciente, sin cambiarse jamás. Es como entender que el sol lo mismo broncea un campo de trigo, que derrite la nieve en el polo, que calienta las arenas del desierto, que enciende un fuego en el bosque, porque su poder es calor, es luz, y en el fondo no pierde nada. Él da todo, pero sin perder nada, porque Él es la omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia. Él es el todo en todo. Y esa definición nos va a servir a nosotros para entender algo bien interesante. No hay cosa que no sienta. Está al día de cada fibra de nuestro corazón, de cada pensamiento de nuestra mente. Y siendo espíritu purísimo, no tiene ni oídos ni ojos, y pase lo que pase, no cambia jamás. El sol, invistiendo al mundo con su luz, no se fatiga. Así Dios, dando vida a todos, ayudando y rigiendo al mundo, no se fatiga. Así el pecador, con el pecado, puede alejarse de Dios y no gozar más de sus beneficiosos influjos. Pero a Dios nada le hace. Todo el mal es del pecador. Así, del sol divino, ninguna mente creada puede restringirlo en su pequeña mente para comprenderlo en todo lo que es. Y ni siquiera esforzarse quedaría deslumbrada, y si quisiera esforzarse en comprenderlo, quedaría deslumbrada y confundida. Y si este sol divino quisiera hacer ostentación de todo su amor, haciéndoselo sentir al hombre mientras está aún en la carne mortal, el hombre en ese instante quedaría incinerado de amor. Esa es la belleza de entender cómo quiere el Señor prepararnos en la divina voluntad para entender la Santísima Trinidad, para entender qué es el sol de su voluntad, para entender cómo Él actúa en nosotros. Y entonces dice, mientras parece que comprende alguna cosa de Dios, al verlo parece que no he comprendido nada, más bien me parece haber dicho disparates. Y espero que en esta explicación, dice Luisa, Jesús me perdone. Porque entender la divina voluntad y el misterio de la Santísima Trinidad es imposible para el hombre. Solo hay que vivirla y aceptarla. Obediencia y abnegación, pero también lucha y justicia. Es lo que nos va a enseñar ahora a preparar el Señor. Ahora, cuando el hombre peca, el Señor le quiere enseñar algo bien interesante. Cuando el hombre peca, tiene que asumir los castigos. Todo pecado lleva engendrado en sí la semilla del castigo. Y el Señor a Luisa le muestra que hay unos castigos que van a venir. Recordemos que esto está ocurriendo en el año 1899. Y le anunció la Primera Guerra Mundial, le anunció la Segunda Guerra Mundial y le anunció lo que viene. Y eso es lo que vamos a empezar a entender. ¿Qué son los castigos? Dice, hija mía, mi justicia se ha vuelto muy pesada y son tantas las ofensas que me hacen los hombres que no puedo sostenerlas más. Por lo tanto, la guadaña de la muerte está a punto de matar a muchos, de improviso y de enfermedades, y además son tantos los castigos que verteré sobre el mundo que serán una especie de juicio final. Entonces continuó diciendo, porque la obediencia lo quiere. Dice, entonces me parecía ver las calles llenas de carne humana y la sangre que inundaba la tierra, ciudades sitiadas por enemigos que no perdonaban ni siquiera a los niños.
Me parecía como tantos animales salidos del infierno. No respetaron ni iglesias ni sacerdotes. Parecía que el Señor mandaba un castigo del cielo. Cual sea, no sé decirlo. Solo me parecía que todos recibiremos un golpe mortal. Y quien quedará víctima de la muerte y quien se repondrá. Me parecía también ver las plantas secas y muchos otros animales que deben venir sobre las cosechas. Oh Dios, qué pena ver estas cosas y estar obligada a manifestarlas. ¿Cómo entender que el Señor nos estaba diciendo, mira, es que tenemos que entender algo? El pecado conlleva el dolor y la muerte. El pecado daña nuestra comunicación con Dios, pero muchas veces la tentación supera nuestro nivel de oración y caemos. Entonces el Señor nos dice, mira, en la divina voluntad vamos a entender nosotros poquito a poquito. Es que la divina voluntad es una cartilla para alguien que está gateando en la fe. Pero cada paso equivale a una lección de teología de una profundidad que difícilmente podremos entender, pero sí podemos vivirla. En esta definición de fe que nos dio el Señor aquí, es esa fe la que el Señor quiere, pero no llegaremos a esa fe sino a través de una profunda, constante y obsesiva oración, porque la fe es un don de Dios, pero es un don que hay que pedir, y a raíz de ese don dado es que nosotros podemos empezar a obrar las otras virtudes. Entonces, hoy nos ha presentado qué es la fe, cómo ve y cómo vamos a empezar a entender la Santísima Trinidad obrando en nuestras vidas. Esa Santísima Trinidad, ese Dios que es representado con ese sol de fuego, de calor, de luz, que es indivisible el uno del otro. Ese fuego que de alguna manera nos está enseñando que es una unión perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo operan? No lo sabremos, por lo menos mientras estemos en carne. Lo que sí sabemos es que obedeciéndolo y siguiéndolo, el Señor nos va a regalar esa sabiduría para entender la fe, para entender la Santísima Trinidad, para entender que a cada minuto tenemos que invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien aclare nuestras mentes y nos sepa guiar para entender la palabra del Señor. Hoy lo dejamos aquí. La semana entrante continuaremos con el segundo volumen de la Divina Voluntad. Una pregunta. Hay algo muy fuerte en 53, esta parte, sección, la crucifixión de Luisa es hecho por mano de Jesús y de la Santísima Virgen. Es muy fuerte para entender y aceptar. No es que si Padre Pío tiene estigmata, etc., pero es clavo por mano de Jesús. Hecho Claro. por el Cristo, desde donde salen los rayos, donde Luisa es crucificada, el que permite todo esto es el Señor. No se mueve un pelo de tu cabeza sin la voluntad del Señor. No se cae un pelo de tu cabeza sin la voluntad del Señor. Mira la voluntad del Señor cómo ha actuado en la mía. Pero sí fue el Señor, porque Luisa es presentada aquí como esa alma víctima, unida al sufrimiento del Señor. Por eso vamos a entender aquí cómo la recluye, cómo la une, cómo la prepara para hacerla esa alma víctima perfecta para los últimos tiempos. Claro, pero vamos a entender la crucifixión del Señor en la medida que va, y la crucifixión de Luisa, y a la que estamos llamados todos,
en la medida que vamos caminando en los volúmenes de la divina voluntad. Imaginémonos esto que lo dice el mismo Señor. Cada volumen es un ladrillo con el cual el Señor va a construir un castillo en nuestro corazón, donde Él va a habitar a sus anchas. Cada volumen de la divina voluntad es un gran ladrillo que estará construyendo la casa del Señor de la divina voluntad. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor los bendiga y aprendamos a vivir siempre en la divina voluntad, con la divina voluntad. Dios los bendiga.